Bueno, esta es la lección que vamos a tener hoy, hermanos. Justificados por fe, esos textos bíblicos que tenemos ahí son los que vamos a estudiar. Capítulo 3, versículo 9 hasta el final del capítulo, y el capítulo 4, todo el capítulo también, que termina en el versículo 25. Esta es la lección entonces, justificados por fe, ¿verdad? Este, la carta de Romanos es una carta que Pablo escribe no tanto para corregir problemas, no se trataba de eso, sino lo que quiere hacer es una presentación y defensa de una idea, ¿no? De una idea que él mismo, por supuesto, expone y representa lo que él cree. Dice, esto es lo que creo, ¿verdad? Y lo que es doctrina de Cristo, ¿no? Muestra cómo la función de la ley en realidad no es un medio de justificación, sino que es demostrar que hay toda una conciencia de pecado que es necesario solucionar, ¿no? La ley es como que es la regla que comprueba realmente lo torcido entonces de la vida del ser humano, ¿sí? Este, y bueno, y este título, que es importante que lo tengamos en cuenta, justificado por fe. Justificado es un término jurídico, donde, bueno, el juez declara justo a la persona por algo, ¿sí? Esa persona es culpable, pero lo declara justo también, en fin, con una, en este caso, intercesión que va a ser fundamental para nosotros, ¿no? Y a veces es bueno hablar de lo que es fe, ¿no? Y conversamos en la clase del domingo que la palabra fe, cuando nosotros decimos tengo fe, estoy expresando algo muy importante, ¿no? Estoy expresando una entrega integral de mi vida a un objeto de fe que sin duda yo pongo todo mi ser en esa persona, ¿no? Pero la palabra fe, si nosotros queremos hablar, por ejemplo, hacer alguna definición, que por supuesto hay una definición bíblica, ¿no? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, de lo que no se ve, que eso por supuesto es muy importante, pero yendo, digamos, a términos así un poco más prácticos, decimos que es creer, ¿verdad? Que es creer, pero creer con todo el corazón. Y esa palabra creer se compone, tiene un contenido de tres palabras importantes, ¿sí? Que es bueno tenerlas en cuenta. Confianza, por supuesto, seguridad y dependencia. Son tres palabras que contienen este término creer y que realmente podemos definir el término de fe con estas tres palabras. La confianza, por supuesto, plena, absoluta, que a su vez me da una gran seguridad, ¿sí? Yo me siento seguro teniendo esa confianza, y a su vez la dependencia, ¿sí? Yo dependo, en este caso de Dios, dependo absolutamente para todo, necesito de Él, si no lo tengo realmente, hay un gran vacío en mi corazón, ¿no? Que ese es el gran problema del hombre, ¿no? Es esa falta de Dios, ¿sí? Que lleva a lo que estamos estudiando ahora, pero también vemos en personas que, en fin, no tienen a Dios, no tienen esa fe en Cristo, ¿verdad? Para tener esa paz con Dios, entonces ese vacío sigue funcionando en sus vidas, que lo van llenando con otras adoraciones, como también vimos, ¿no? Cómo el hombre necesita adorar, y si no lo hace al Dios correcto, lo cambia por idolatrías que él mismo crea, ¿no? Que él mismo crea y que por supuesto no tienen el efecto que puede tener un Dios verdadero y único, ¿verdad? Como es el Dios de la Biblia. La verdad central de esta lección es lo que dice allí: el hombre es justificado solamente por la fe en Cristo Jesús. Y esta justificación es gratuita mediante la redención en Cristo, ¿sí? Es gratuita, ¿sí? Porque no la merecemos, la podemos buscar, pero es algo que llega a nuestra vida, ¿sí? La podemos recibir, y mediante la redención, ¿no? Una palabra muy importante también que más adelante vamos a estudiar en esta lección. El versículo 9 hasta el 20, como que representa el diagnóstico de Dios en la condición del hombre, ¿no? Demuestra esa necesidad de liberación de esa situación que el ser humano tiene, que no puede cambiar, ¿sí? Venimos viéndolo en capítulos anteriores, ha quedado demostrado que todos están bajo pecado. Y el versículo 9, vean que
claramente lo dice, ¿no? Todos están bajo pecado. Dice el 9, ¿qué pues le llevamos alguna ventaja? Claro que no, porque ya hemos acusado tanto a judíos como a gentiles, diciendo que todos están bajo pecado. Todos están bajo pecado. ¿Sí? Es claro, ¿no? Entonces hay un problema que el hombre necesita resolver, ¿sí? Ese problema lo vamos a ver aquí, entonces ese problema del hombre es la justificación por la fe, ¿no? No tiene defensa ninguna el hombre, frente al Señor ha quedado en total evidencia, mudo en su culpabilidad. Entonces, ¿cómo puede evitar ser condenado y castigado por el juez del universo? Y vamos a verlo acá, que esta lección se compone de 3 partes, ¿no? Del 9 al 20, que todos son culpables ante Dios, ¿sí? Como se demuestra. Después la otra parte, que es del 21 al 31 del capítulo 3, es la manifestación de la justicia, es la solución que se expone claramente acá. Y la última parte, que es la fe de Abraham como ejemplo de la justificación por fe, que es todo el capítulo 4. ¿Sí? Ningún hombre es justo, ¿sí? Eso está muy claro. Y el capítulo 3, vean en el primer versículo que empieza con la pregunta de si hay ventaja, ¿no? Vean que dice en el capítulo 1 en el versículo 1 del capítulo 3. ¿Qué ventaja tiene pues el judío o qué beneficio hay en la circuncisión? Empieza con esa pregunta. Y después, en el capítulo 9, ¿sí? Dice, ¿qué pues le llevamos alguna ventaja? Claro que no. ¿Sí? O sea que, en principio, Pablo dice que tiene ventaja, ¿sí? Porque, bueno, se les confió la revelación de Dios, y ahora en el 9 él vuelve a hacer esa pregunta y responde que no hay ventaja. Y parece contradictorio, pero no es así, porque la ventaja del judío que tuvo no fue aprovechada. O sea que todos esos privilegios no le van a servir de nada en el juicio de Dios, ¿sí? Más bien puede hasta ser un juicio más severo. De modo entonces que todos están bajo pecado, ¿no? Así que vamos a leer. Versículo 9 dice, ¿qué pues? ¿Les llevamos alguna ventaja? Claro que no, porque ya hemos acusado tanto a judíos como a gentiles, diciendo que todos están bajo pecado. O sea, todos están bajo pecado. Claramente acá lo que quiere decir Pablo es que el dominio del pecado es total. El pecado es un amo que tiene el hombre, y que tiene al hombre bajo autoridad. ¿Sí? Ese es el gran problema, ¿no? Hay una esclavitud en el pecado, que es lo que se tiene que resolver, ¿no? Todos están bajo pecado. Es muy poderoso, digamos, este concepto, ¿no? Hay una esclavitud de la cual no podemos salir, ¿no? Y luego, después versículo 10, comienza a dar toda una descripción del hombre. No hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y cuando dice cómo está escrito, cuando empezó en el versículo 10 diciendo cómo está escrito, se está refiriendo al Antiguo Testamento, ¿sí? Por eso son citas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, tenemos Eclesiastés 7:20, que es muy claro allí lo que dice. Está también el Salmo 14, del 1 al 3, ¿sí? Y está también el Salmo 53, del 1 al 3, ¿sí? Si quieren tomar nota para después buscarlos, Eclesiastés 7:20, Salmo 14 del 1 al 3 y Salmo 53 del 1 al 3. ¿Sí? Para que hay una coherencia excelente, ¿no? De lo que implica el Antiguo Testamento con lo que Pablo está acá expresando. No hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Versículo 12, todos se apartaron a una, fueron hechos inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El 13, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Hay veneno de serpiente debajo de sus labios. Su boca está llena de maldiciones y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Hay ruina y miseria en sus caminos. No conocieron el camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Toda esta parte que Pablo expresa, que como decimos está en el Antiguo Testamento, citas primero de lo que dije, ¿verdad? Pero después, por supuesto, todo lo demás también. Pero esta parte se puede dividir también como en 3 estrofas, ¿no? Del 10 al 12 hay una parte, del 13 al 14 también hay otra parte, y del 15 al 18 también hay otra parte. Y vean que dice no hay, la expresión no hay aparece 5 veces
en la primera parte y una vez al final en el versículo 18. Y esto expresa el tema central, la universalidad del pecado, es decir, no hay absolutamente ninguno, ¿verdad? La primera estrofa, que fue la que leí en principio, expresa una categórica afirmación de la pecaminosidad, pero sin excepción ninguna, ¿no? Y se debe, por supuesto, como dice acá, no hay quien entienda quién busque a Dios por una falta de comprensión y búsqueda de Dios. No existe eso, ¿sí? No hay quien pueda comprender, no hay quien entienda y no hay quien busque a Dios. Se desviaron entonces del camino correcto, ¿sí? Fracasaron moralmente, ¿verdad? Se hicieron inútiles, también dice, cuando dice todos se apartaron, a una fueron hechos inútiles. Inútiles da la idea de algo que se echa a perder, de algo que no sirve. Por supuesto, para Dios todos lo hicieron, y siempre se enfatiza el no hay, no hay. Y la segunda parte, la segunda estrofa, que es del 13 al 14, enfoca la atención en el carácter corrupto del pecador, ¿no? El énfasis está justamente en pecados asociados con el habla, ¿no? Vean que habla de garganta, habla de lengua, habla de labios, habla de la boca, o sea, todos órganos asociados con el habla. Cuando dice verdad, sepulcro habría abierto su garganta, con su lengua engaña, hay veneno de serpiente debajo de sus labios. Y acá son citas del Salmo 5, versículo 9, del Salmo 140, versículo 3, y también está el Salmo 10, versículo 7. Son todas citas, ¿verdad?, que vienen de allí. Entonces, si después lo quieren investigar, esto van a ver claramente, ¿no? Su boca está llena de maldiciones y amargura, dice allí, ¿verdad? O sea, claramente hay una conducta lejos de Dios, por supuesto, pero obviamente dañina para la persona misma, ¿no? Exactamente, ¿no? Como decimos, enfoca el carácter corruptor del pecador, ¿no? Y vean que dice la garganta, cuando habla sepulcro abierto es la garganta, puede referirse a su hablar como fuente de impureza y corrupción, pero también puede ser una figura, porque por ejemplo en la Nueva Traducción Viviente lo traduce así, ¿no? De que puede ser una figura que está de acuerdo con la cultura, ¿sí? Porque en aquel tiempo depositaban los cadáveres en cuevas, y si estaba mal cerrada la cueva, eso largaba olores, malos olores, por supuesto, ¿no? Olores nauseabundos, o podía ser violada también la cueva, ¿no? Pero también se refiere, digamos, a las intenciones destructivas del hombre, ¿no? Del pecador, ¿no? En el uso de su lengua, ¿no? Engañan, traicionan, como dice acá, ¿no? Y otra cosa que sucede acá también, que no es algo ocasional, sino como que es un estilo de comportarse, ¿no? Es algo bueno, que claramente se da como seguido, ¿no? Una forma de vida, ¿no? Esa forma de engañar, de traicionar, ¿no? No es ocasional esto, ¿no? Y además, cuando dice, ¿no? Eso de que su boca está llena de maldiciones y amargura, el daño eso que produce a la persona misma, ¿no? Y uno piensa, ¿no? Personas que están enojadas, que tienen esa forma de ser, que tienen esa forma de queja, que justamente eso lo lleva también a ser amargo, ¿no? Ese daño que se hacen en forma personal y por supuesto también a las otras personas, ¿no? Ese estilo de vida, ¿no? Realmente es muy dañino para la persona. Y luego dice, sus pies son veloces para derramar sangre, ¿no? Acá está haciendo una cita de Isaías en el capítulo 59 del 7 al 8. Sus pies son veloces para derramar sangre. Es como que hay una ansiedad de violencia, ¿no? Son presurosos, digamos, para manifestar violencia, ¿no? Que lo vemos eso mucho también en nuestra sociedad, ¿no? Esa forma de comportarse, ¿no? No conocieron el camino de la paz, no conocieron el camino de la paz, o sea, el camino de la paz es desconocido para ellos, ¿no? Totalmente, ¿no? Eh, Han cambiado el camino de la violencia por el camino de la paz, ¿no? Totalmente un mal negocio, ¿no? que hicieron. Y cuando en el versículo 18 dice, no hay temor de Dios,
delante de sus ojos, que esta es una cita del Salmo 36, versículo 1. ¿Qué dice la Biblia de lo que es el principio de la sabiduría? El principio de la sabiduría es el temor de Dios, ¿verdad? Eso lo dice claramente. Entonces, el punto de partida del hombre claramente es que no tiene temor de Dios, no hay sabiduría para vivir, el punto de partida de su vida, ¿no? Allí, digamos, comienza el gran error, ¿no? El principio claramente de su accionar ya es errado, comienza mal, ¿no? No hay temor de Dios. Y no hay temor de Dios delante de sus ojos, ¿sí? Y si nosotros pensamos, delante de sus ojos nos habla, digamos, en lo que nosotros ponemos el foco de atención, ¿sí? Delante de nuestro, eso llama a nuestra atención, ¿no? Lo que acá entonces nos está diciendo que nuestra atención no está enfocada en Dios, ¿sí? El hombre no tiene la atención enfocada en Dios, sino que está absolutamente desenfocado, ¿no? No está en sus pensamientos para nada, ¿no? No lo tiene allí presente, ¿no? Hay un accionar como si fuera una especie de ateo, ¿verdad? Un ateo práctico, digamos, ¿no? No lo tiene en cuenta para nada, ¿no? Eso es importante también, ¿no? Notar que lo que está delante de los ojos es realmente lo que es importante para nosotros, lo que tenemos más en cuenta, ¿no? Y entonces esa ausencia, ¿sí? Como decía acá, del temor de Dios significa que lo tenemos excluido, excluido de nuestra atención y de nuestra reflexión. Dios no está entonces en los pensamientos, ¿no? Entonces, Pablo acá como que ha pintado nuevamente ese cuadro negro que ya lo hizo, ya lo venía haciendo, ¿no? Sobre todo en el capítulo 1, versículos del 18 al 32, él lo venía haciendo. Bueno, él ha pintado nuevamente ese cuadro negro del ser humano, de su moralidad, ¿no? Y en el versículo 19 y 20, dice: pero sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo esté bajo juicio ante Dios, ¿no? Pero sabemos que todo lo que dice la ley lo dice, ¿no? Es importante acá como repite la palabra dice, y cuando dice la ley lo dice, seguramente comentaristas dicen que lo que él quiere expresar, que no es la Biblia no es letra muerta, ¿verdad? No es simplemente que la leemos, ¿no? Sino que es palabra viva y eficaz, ¿no? Como dice Hebreos también, ¿no? Palabra viva, la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿verdad? Y discierne las intenciones, los pensamientos y las intenciones del corazón, ¿sí? Al que la lee con atención siempre es algo que está caminando y que nos está indagando, interpelando a nosotros, ¿verdad? Entonces es importante esta redundancia que dice, ¿no? Que todo lo que dice la ley lo dice, ¿sí? Lo dice porque no es letra muerta, ¿no? Sino que es dinámica en la vida del hombre, por supuesto, leyéndola con atención, ¿no? Y la idea es demostrar que los judíos están comprendidos en la condenación, como así también, por supuesto, los gentiles, ¿no? Dice todo el mundo, ¿verdad? Todo el mundo. Vuelve a reiterar, ¿no? Es algo que reitera Pablo para que vean que no hay escapatoria para nadie, ¿sí? Y en el versículo 20 dice: porque por las obras de la ley nadie será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el reconocimiento del pecado, ¿sí? Por las obras de la ley, ¿no? Porque tenemos que recordar que Pablo siempre tenía ese enfrentamiento con los judíos y ellos le ponían siempre la ley por delante como forma de justificación, ¿no? Como forma importante entonces de obrar, llevando adelante la ley, de cumplir la ley, cosa que el hombre no puede cumplir, ¿no? Y es lo que Pablo viene demostrando, ¿no? Entonces, él tenía también ese enfrentamiento, por eso él también se encarga de mostrar que los judíos, como dice acá, también están dentro de este contexto de pecado en el cual, por supuesto, necesitan esa justificación que la ley no la tiene. Todo el mundo está bajo juicio ante Dios, ¿no? Y por medio de la ley dice, viene el reconocimiento del pecado. Es lo que venimos hablando, ¿verdad? La ley no es una justificación para el hombre, sino justamente es conciencia de pecado. La ley me hace ver la insuficiencia mía, el comportamiento mío, nada tiene que ver entonces en que yo pueda cumplir la ley, porque la ley me pone el bien ahí, un bien absoluto que lamentablemente el hombre no puede llevar adelante, ¿no?
Como decía el 3.9, entonces, cuando comenzamos esta lección, demuestra claramente que todos están bajo pecado. Entonces, de esta manera, él ha preparado, hasta aquí, digamos, lo que viene hablando es entonces la necesidad de la justificación, la revelación de la justicia de Dios. Dios es justo al condenar al hombre de su pecado, ¿sí? Esto es claramente el Evangelio, ¿no? El Evangelio de Dios, que representa entonces ese diagnóstico donde muestra que se necesita una liberación, ¿no? Y que el hombre lamentablemente no puede acceder a esa liberación, no puede cambiar por sí mismo esa realidad. Esto ha sido preparado entonces, este problema ha sido revelado claramente acá en el Evangelio. Entonces, en las próximas lecciones, lo que vamos a ver acá es en el capítulo 3, del 21 al 31, cómo Pablo nos quiere mostrar entonces cómo el hombre es justificado por la fe. El hombre es justificado por la fe. Un término impresionante y donde acá vemos entonces lo que es la misericordia del Señor, ¿no? Bueno, entonces capítulo 3, versículo 21 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, atestiguada por la ley y los profetas. La ley y los profetas habla de todo el Antiguo Testamento. Esta es la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen, pues no hay distinción, ¿sí? Porque todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, aquí lo que tenemos es una verdad revolucionaria, ¿no? Pablo indica la respuesta de Dios al problema del hombre y muestra que esa respuesta es la justificación por fe. Una verdad revolucionaria en su tiempo, pero también, por supuesto, ahora, ¿no? El hombre pecador, culpable, que quedó sin defensa, ¿cómo puede evitar entonces ser condenado por el juez del universo, ¿no? Y acá lo que nos muestra es que Dios va a estar satisfecho en Cristo cuando nosotros también estemos en Cristo, ¿no? Así va a estar, ¿no? Cuando Dios te mire y estás en Cristo, Él está satisfecho, ¿no? Un nuevo camino de justicia nos muestra acá en estos versículos. Dios requiere esa justicia y Él mismo, vamos a ver cómo la provee, ¿no? Repetidas veces se habla del Antiguo Testamento también, que es como es atestiguada, como dice acá, ¿no? Dios atestigua por la ley y los profetas, repetidas veces habla de eso, porque el Antiguo Testamento, ¿verdad? Es como la presentación de Cristo, ¿no? Se cumple en Cristo, ¿no? Cristo mismo dijo en Lucas 24:44, la ley y los profetas hablan de mí. Jesucristo él dijo eso, ¿verdad? Eso hablan de él justamente porque él es el que lo vino a cumplir, Jesucristo lo hizo todo, ¿no? El Evangelio entonces cumple el Antiguo Testamento, es lo que Pablo proclama aquí, el Evangelio de Dios, ¿verdad? Tenemos esa canción que tanto cantamos en la iglesia también, y a Dios sea la gloria, y a Dios sea la gloria, es el Evangelio de Dios, ¿verdad? Jesucristo es el Evangelio de Dios, ¿no? Es importante también muchas veces cuando escuchamos las canciones, ver el contenido de ellas, cómo también hay toda una teología, ¿verdad? Una teología en la alabanza y cómo en las canciones también nos enseñan. La justicia de Dios entonces se recibe por fe, es un don gratuito, la única condición es tener fe en Jesucristo, no es una fe acerca de Jesucristo, ni tampoco es una admiración por Jesucristo, sino es una fe en Él, es una fe que está depositada íntegramente, es lo que venimos hablando al principio, ¿no? Tengamos en cuenta esas tres palabras, ¿no? Confianza, seguridad, dependencia, íntegramente esa fe que depositamos para que haya una verdadera justicia, ¿verdad? No se puede ganar, no se puede merecer, pero sí recibir por fe en Cristo. Y es para todos los que creen, como nos dice acá, ¿no? No hay distinción de personas,
Eso es otra cosa que quiere mostrar Pablo, ¿verdad? Hacia los judíos también, para que ellos se sentían privilegiados, pero él quiere mostrar claramente que no hay distinción de personas, toda raza, toda nación, toda clase social, para todos los que creen, ¿verdad? Tanto judíos como gentiles. Él también aclara, ¿no? En el versículo 23, que todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Esa universalidad entonces del estado de culpa que se reafirma aquí en este versículo. En el versículo 24, que es muy importante, que nos habla de la gracia, ¿no? Dice, Dios ha encontrado la forma de ayudar al hombre condenado, y es Él mismo, Él mismo. Dios tiene un problema, ¿verdad? ¿Cómo puede salvar a un hombre pecador? ¿Cómo puede ser justificado un hombre pecador? Y es Él mismo entonces que provee la justificación, ¿no? Y acá hay tres palabras y tres conceptos fundamentales que tenemos que tener en cuenta. Justicia, gracia y redención, ¿sí? La justicia que Dios proporciona, Jesucristo nos justifica, somos declarados justos ante Dios. No quiere decir que seamos justos de por sí, digamos, en nosotros mismos, sino frente a Dios. Y frente a Dios somos declarados justos. Se declara estar en rectitud con Dios, ¿sí? Porque en nosotros mismos sabemos que no somos justos, tenemos la condición de ser pecadores, pero en Cristo ante Dios, entonces tenemos esa justicia satisfecha, ¿no? Por eso la frase esa está buena que dice, Dios está satisfecho cuando estás en Cristo. Dios se siente satisfecho cuando estás en Cristo, si no, no es así, ¿no? El otro término también importante es gracia, ¿no? Gracia, que es el favor inmerecido de Dios, ¿sí? Basado en la gracia, el pecador culpable puede ser entonces llamado inocente porque es Dios quien provee el perdón, otorgando entonces esa justificación por gracia. Y el otro término también importante es redención. Señala a ese rescate provisto por Cristo, ese precio pagado entonces por la liberación de un esclavo, ¿no? En la palabra redención, redimir, quiere decir eso, pagar un precio, ¿eh? Cristo paga ese precio para la liberación de un esclavo. Recuerden que éramos esclavos del pecado. Somos librados de esa esclavitud que merecemos. Jesús nos redime, paga el precio con su sangre, ¿verdad? Un precio tremendo, no es una gracia barata, es un precio tremendo que Él paga por cada uno de nosotros, ¿no? Recordemos lo que es la crucifixión, ¿verdad? Ese sufrimiento, ese desgarro tremendo que tienen en sus manos, en sus brazos, también en sus piernas, así colgado, ¿verdad? Todo lo que vivió antes, la tortura que vivió antes y luego la crucifixión, algo tremendo, humillante en aquellos tiempos también. Se colgaban allí a los peores delincuentes. Bueno, así estaba Cristo pagando entonces ese precio del pecado que nosotros merecíamos, ¿no? Dios en el juicio, en ese juicio, paga el precio con su sangre. Dios en el juicio pasa por alto nuestros pecados. Contiene la idea de salvación, por supuesto, la liberación, que es el significado de esta palabra salvación, es sacar de un lugar estrecho a un lugar amplio, ¿sí? Estábamos como en un lugar encerrados, y hay una amplitud ahora en nuestra vida. Nos libra también del castigo pasado, se quita la culpa, hay una liberación también presente, ¿verdad? Y nos libra también de la presencia futura del pecado, ¿no? Están los tres tiempos siempre, ¿no? O sea que estamos bajo el cuidado de Dios en Cristo, exclusivamente, ¿no? Y todas las ideas de este versículo 24 hacen énfasis en el hecho en que Dios está haciendo por nosotros algo que nosotros no podemos hacer. No lo podemos hacer. Él es quien nos está rehabilitando a pesar de nuestra culpabilidad. Y lo hace gratuita, voluntaria y generosamente. Todo es asunto de la gracia. Y es importante en el versículo 24 tener presente esta expresión, siendo justificados. Vean en el versículo 24, siendo justificados. Describe una acción que comienza y no se detiene, se repite. Lo que quiere decir esto es que estamos siendo justificados, siendo rehabilitados ante Dios. Un proceso que se inició en cada uno de nosotros
que produce una nueva situación, pero que estamos siendo rehabilitados, ¿sí? Recordemos siempre que la conversión es un momento impactante, pero la transformación es toda la vida, ¿no? Toda la vida. Pero tenemos una nueva situación ante Dios. Ante Dios cambia nuestra situación, ¿no? De nuestra culpabilidad pasamos a la inocencia, pasamos al perdón, de la esclavitud pasamos a la libertad, de la condenación pasamos a la salvación y de la muerte pasamos a vida. Así es, de la muerte pasamos a vida. El versículo 25 y 26 dice, como demostración de su justicia, Dios le ha puesto a él como expiación por la fe en su sangre a causa del perdón de los pecados pasados, en la paciencia de Dios, con el propósito de manifestar su justicia en el tiempo presente, para que él sea justo y a la vez justificador del que tiene fe en Jesús. ¿Sí? Tremendo. Tremendo, ¿verdad? Y en el versículo 25, que dice como demostración de su justicia, Dios le ha puesto a él como expiación. Esta palabra expiación, otras versiones traducen propiciación, ¿sí? Que también es un término muy justo en este sentido. Si bien hay una expiación en lo que implica la propiciación, el término que cabe más aquí es propiciación. ¿Qué es propiciación? Un término también que es muy importante tener en cuenta, ¿no? Dios tuvo que hacer una ofrenda de propiciación por el pecado para satisfacer las demandas de su propia justicia, ¿no? La palabra propiciación quiere decir cubrir, ¿eh? Él está cubriendo, es una acción que apacigua la justa ira de Dios en contra de toda injusticia. Su justicia y santidad tienen que ser satisfechas para perdonar el pecado. Y hace referencia en el Antiguo Testamento en cuanto a una tabla de oro que se colocaba, que según la ley se colocaba sobre el arco, ¿no? Esto está en Éxodo, capítulo 25, versículos 17 al 22. Allí tiene una buena explicación de esto entonces, para aplacar la ira, y allí se rociaba con sangre de sacrificios de animales, que también lo menciona en Levítico, capítulo 16, versículo 14, para la expiación de pecados, ¿no? Por eso está esta palabra también, expiación, ¿no? O sea que se apacigua la ira de Dios, satisfecho Dios, hay expiación de pecados. Ahora, todo este ritual que se hacía consiste ahora en la muerte de Cristo por el pecado del hombre. Se reduce entonces, se resume en este acto de Cristo, de Jesucristo en la cruz. Dios tuvo que actuar también de acuerdo a lo que demanda su naturaleza moral, ¿sí? En un universo moral, ¿sí? Recordemos que estamos en un universo moral, ¿verdad? Que también está sujeto a ley, a medida, a leyes, hay una conciencia de pecado, eso que implica entonces que hay un universo moral, ¿verdad? Hay una gravedad que yo tengo que por supuesto respetar. Yo soy libre si quiero tirarme de una terraza, pero la ley de la gravedad no la puedo pasar por alto, evidentemente, porque me voy a estrellar contra el piso, ¿verdad? Entonces, eso hay leyes hechas por Dios. Dios demanda una satisfacción, un sacrificio, y Él mismo lo provee, Él mismo lo proveyó, ¿no? Dios presentó para sí mismo una ofrenda propiciatoria en la muerte de Jesucristo sobre la cruz, ¿eh? Y fue ofrecido públicamente, ¿verdad? Públicamente Cristo ante el mundo, ante Dios y ante el mundo fue allí expuestos. Y es un sacrificio de reconciliación y de una vez y para siempre. Que eso también tiene que quedar claro, ¿no? Ese acto es de una vez y para siempre. No hay repetición, ¿no? Entonces esta propiciación fue posible por la sangre derramada por Cristo. Y Cristo fue entonces la propiciación por todos los pecados, pecados pasados, pecados presentes y futuros, por su sufrimiento en lugar de nosotros. Dios puede entonces ser absolutamente justo y así también puede justificar a quien tiene fe en Jesús, ¿sí? Como nos dice aquí. Dios obró para que Él sea justo y a la vez justificador del que tiene fe en Jesús. Y esta frase es clave, ¿sí? Obró para
para que Él sea justo y a la vez justificador del que tiene fe en Jesús, porque establece esa relación entre la justicia de Dios y la justificación entonces por la fe. Y acá se explica ese problema de Dios que Él tenía, un problema grande, profundo, ¿sí? Que era difícil de solucionar, pero Dios en su sabiduría majestuosa muestra cómo esa misericordia que él tiene también no le permitía abandonar al hombre a su suerte, ¿no? Como hemos dicho otras veces, ¿no? Dios te ama tanto que no quiere que te salgas con la tuya, ¿sí? Entonces tenía ese dilema, su misericordia, pero también la justicia de Dios que demandaba castigo por el pecado. Entonces la cruz de Cristo fue la solución, ¿sí? Es el alma del Evangelio, claramente, ¿no? Después, bueno, tenemos versículos del 27 al 31. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Está excluida? ¿Por qué clase de ley? Todas preguntas retóricas de Pablo, ¿no? ¿Por la ley de las obras? Jamás. Más bien por la ley de la fe. Así que consideramos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley, ¿sí? Sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No lo es también de los gentiles? Por supuesto, también lo es de los gentiles. En el 30, porque hay un solo Dios quien justificará por la fe a los de la circuncisión y mediante la fe a los de la circuncisión. Versículo clave de esta lección. Y en realidad, sí, desde Raincó hace mucho. Bueno, versículo clave decía de esta lección, ¿no? Porque hay un solo Dios quien justifica por la fe a los de la circuncisión, ¿sí? Los judíos, y mediante la fe a los de la incircuncisión. O sea, la circuncisión los judíos, la incircuncisión, palabra difícil, los gentiles, ¿sí? Acá reúne a toda la humanidad, ¿sí? Es claramente. Pablo llega entonces a su conclusión. Es excluida la jactancia totalmente, somos justificados solo por fe. Esto, por supuesto, la jactancia apela al orgullo humano, que tantas veces nos juega malas pasadas, y que impide justamente tener una buena relación con el Señor como Él quiere, ¿verdad? Dios resiste al orgullo, Dios resiste a los soberbios, da gracia a los humildes. Pablo se basó, por supuesto, en la justicia de Dios por la fe. También una excelente cita hay en el Nuevo Testamento, en Filipenses 3:9, también que nos habla de este tema. La justificación por la fe impide la jactancia, ¿sí? Por supuesto. El versículo 28, se necesita fe solamente, insiste en eso. Concluimos entonces que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley, ¿sí? Porque Dios tiene interés en todos los hombres, también aquí nos muestra. Él es Dios de todos, de todas las razas, de todas las naciones, de todas las clases sociales. Su amor, ese amor inmenso, lo incluye todo. Dios tiene un plan de salvación para los que conocen el Evangelio y también tiene otro para los que no conocen el Evangelio. Sobre la misma base, para todos el remedio divino, entonces lo que nos muestra acá es la fe en Jesucristo, ¿sí? Y lo que nos quiere mostrar Pablo también, que la justicia no anula la ley, sino que la establece, ¿no? Establece la ley, no la está anulando. Recordemos lo que dijo Jesús en Mateo, capítulo 5, 17. No piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularla, sino a cumplirla. La ley está cumplida en Cristo, no nosotros no hemos podido hacerlo y no lo vamos a hacer, ¿sí? Este es un versículo excelente para mostrar cómo Cristo cumple la ley y todo se resume en él, ¿no? Hay discusiones muchas veces de gente bueno, que mantiene cosas de la ley, y hace mención a esta frase, pero lo hace en forma errónea, ¿no? Como diciendo que, bueno, que la vino a cumplir y entonces nosotros también tenemos que cumplir. No, lo que está diciendo es que Él la vino a cumplir, Él la vino a cumplir. El conocimiento del pecado es por la ley y Jesucristo es el que la cumplió. El creyente, por supuesto, que procura de vivir de acuerdo con los requisitos de la ley, ¿no? Los requisitos morales. En las enseñanzas de Cristo, entonces, que tenemos en el Nuevo Testamento, se interpreta la ley como debe ser verdaderamente la ley, y por el poder de Cristo en nosotros adquirimos esas fuerzas para entonces
vivir en Cristo. Vivir en Cristo y llevar adelante, ¿sí? Los requisitos entonces que nos exige vivir en Cristo. Solamente en Cristo, ¿verdad? Podemos tener ese poder, ¿no? O sea, cuando nosotros, como decimos, miramos a Cristo como la prioridad de nuestra vida, Jesucristo, ¿verdad? Como lo más importante, lo más admirable, y tenemos esa dependencia absoluta, eso nos produce poder, poder para vivir en Cristo, ¿sí? Si no, no podemos hacerlo. En nosotros mismos estamos perdidos, ¿no? No, no lo podemos hacer. No sé si quieren agregar algo acá, hacer alguna opinión, algún aporte. Nos queda el capítulo 4, todo el capítulo 4. Bueno, seguimos adelante. El capítulo 4 es el ejemplo de justificación por fe. Capítulo 4, ahí menciona el 1 y el 5, que vamos a ir leyéndolo entonces. ¿Por qué entramos en el capítulo 4 y Pablo sale un poco de toda esa justificación, ¿no? que magistralmente argumentó? Porque quiere entrar en el ejemplo de Abraham, ¿no? El ejemplo de Abraham, que es el ejemplo más claro de justificación por fe, porque recuerden que también le está hablando a los judíos, ¿no? Abraham, el padre espiritual de todos quienes se caracterizan por una fe semejante a él, ¿no? Es el padre espiritual de todos. Y él quiere mostrar que Abraham es justificado por fe. Cuando comenzamos a leer el libro de Romanos, en el comienzo de la carta, Pablo declara ahí en el capítulo 1, versículo 2, que su evangelio es el que Dios había prometido antes por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. O sea, él quiere demostrar que este camino de salvación que él viene exponiendo no es una innovación en los planes de Dios. Acá no hay nada nuevo. Entonces ahora él lo que quiere ilustrar esto es mediante el caso de Abraham como el progenitor de los judíos, ¿no? Que él fue justificado por fe, como el fundador entonces de la nación, ¿no? Abraham, recordemos que es el ideal en la mente judía, representa lo mejor del judaísmo, el padre de su nación. De igual manera, entonces, para los judíos también, Abraham era un tipo de justicia por la ley, ¿eh? Entonces, por lo tanto, aquí Pablo quiere usar esa ilustración poderosa, esa ilustración más poderosa, para demostrar que al contrario, entonces, de esa opinión judía, Abraham no era ejemplo de justificación por la ley, sino que era una ilustración clara de la justificación por la fe. Era una ilustración clara, ¿sí? Abraham entonces justificado por la fe. Bueno, entonces dice, ¿qué diremos pues que ha encontrado Abraham nuestro progenitor? Según la carne, o sea, humanamente, ¿no? Según la carne, humanamente. Nuestro progenitor es el fundador de nuestra nación, quiere decir. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no delante de Dios, ¿sí? Vean esto que es importante, ¿no? Si fue justificado por las obras, podría gloriarse, pero inmediatamente dice, pero no delante de Dios. Pues, ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Sí? Le fue contado por justicia, ¿no? Entonces comienza con esta pregunta retórica también, si él fue justificado por las obras, según la opinión de los judíos, él tendrá de qué gloriarse, pero por supuesto, como dice acá, no delante de Dios, ¿no? Y esto lo comprueban las Escrituras. Mucho antes de que estuviera la ley, según el libro de Génesis, capítulo 15, 6, que allí dice, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Le fue contado por justicia. Génesis 15, 6. ¿Sí? Y después vamos a ver cómo recién en el capítulo 17 empieza entonces el ritual de la circuncisión. Le fue contado por justicia. En el 4 dice, al que obra no se le considera el salario como gracia, sino como obligación. O sea, acá lo que quiere decir que al trabajador no se le considera el salario como regalo, ¿verdad? Como gracia, ¿no? Sino que en realidad es una paga justa, ¿no? Por el trabajo, ¿no? Pero si no trabaja, cualquier paga, entonces es un regalo, ¿no? Entonces como que quiere dar el ejemplo acá, que este es el caso del creyente, ¿no? Cree en aquel que justifica al pecador, ¿sí? De manera que la fe es contada por justicia, como dice acá. Pero el que no obra, sino que cree en aquel
que justifica al impío se considera su fe como justicia, ¿sí? Otra vez de vuelta, se considera su fe como justicia. El versículo 6, de igual manera David también proclama la felicidad del hombre a quien Dios confiere justicia sin obras, diciendo, ¿no? Es el versículo 7. Vean que toma dos ejemplos de dos personajes importantes, ¿no? Abraham y David, ¿no? Imagínense para los judíos lo que implicaban estos dos nombres, ¿no? Confirma también la experiencia de David, quien por supuesto había cometido gran pecado y también recibe aquí la felicidad del perdón, ¿no? Y él dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Acá hay una cita del Salmo 32, versículo 1 y 2, y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el hombre a quien el Señor jamás le tomará en cuenta su pecado. Luego, versículo 9 dice, luego, ¿es esta felicidad solamente para los de la circuncisión o también es para los de la ircuncisión? O sea, ¿es para los judíos o también para los gentiles? Pues decimos, a Abraham le fue contada su fe por justicia. ¿Cómo le fue contada? ¿Estando él circuncidado o ircunciso? No fue en la circuncisión, sino en la incircuncisión. O sea, fue antes de eso, ¿no? Él en el 11 dice, él recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe, que tenía estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, para que también a ellos le fuera conferida la justicia. El 12, y padre de la circuncisión, de los que no solamente siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Y de los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre antes de ser circuncidado. ¿Sí? O sea, la justicia, entonces acá, independiente de la circuncisión. Los judíos creían que había una marcada ventaja en lo que era la circuncisión, pero Pablo dice que el beneficio de estar en relación con Dios abarca también tanto el judío como el gentil, ¿no? El circunciso o el incircunciso, y nuevamente aquí Abraham está, Pablo lo está comprobando aquí a Abraham en este sentido, ¿no? Ya que le fue contada por justicia antes de que le hicieran la circuncisión. Eso fue así establecido. La experiencia de fe de Abraham, que tenemos en Génesis, en capítulo 15, versículo 6, y después la circuncisión que se instituye, como decíamos, en el capítulo 17, recién en el 17 de Génesis, ¿no? Aquí también se comprueba entonces que esa circuncisión fue instituida como señal del pacto, ¿sí? Cuando dice como sello de la justicia, de un pacto, pero de algo que ya estaba establecido, ¿sí? Ya estaba establecido esa fe porque cuando dice le fue contada por justicia ya estaba establecido. Y este rito, muy significativo por cierto, nunca fue, digamos, implantado como una seguridad absoluta de salvación, sino que fue como establecido como testimonio de señal de la relación de pacto entre Dios y su pueblo, ¿no? Y podemos tener como ejemplo lo que nosotros tenemos como el bautismo, ¿no? El bautismo es una expresión de la fe que yo tengo, una expresión pública de la fe que yo ya tengo en mi corazón. El bautismo no salva, ¿verdad? Por supuesto que es un mandato de Dios y es importante llevarlo adelante porque Dios lo manda y por obediencia lo hacemos y forma parte también de lo que es nuestra vida cristiana, ¿sí? Como también es el sacramento de la Santa Cena, pero no son elementos salvadores. Lo que salva es la fe. Somos justificados por fe. Y yo expreso ese bautismo, el sumergirme como muerte al pecado y volver a salir de la superficie como liberación, ¿sí? Pero no es ese acto es salvador, ¿no? Sino que la fe es un asunto del corazón, es un asunto interior, es una expresión visible entonces de una actitud interior que yo tengo en mi vida, ¿no? Pablo declara también que acá una verdad tremenda de importancia, como los hijos verdaderos de Abraham no son de su simiente carnal, sino que son aquellos que han ejercido una fe salvadora, por lo cual la justicia de Dios también les es contada, ¿no? Cuando dice acá, ¿no? Sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Eso también es importante. Versículo 13.
porque la promesa a Abraham y a su descendencia de que sería de heredero del mundo no fue dada por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Porque si los herederos son los que se basan en la ley, la fe ha sido hecha inútil y la promesa invalidada. Porque la ley produce ira, ponen acá, la promesa se cumple por fe. Porque la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. ¿Sí? Porque la ley realmente es lo que muestra lo malo que estamos haciendo, ¿no? Es el conocimiento entonces de lo que está bien que no podemos hacer, por lo cual entonces me da esa conciencia de pecado. El versículo 16, por esto proviene de la fe a fin de que sea según la gracia, para que la promesa sea firme para toda su descendencia, no para el que es solamente de la ley, sino también para el que es de la fe de Abraham, quien es padre de todos nosotros. Fíjense qué importante todo esto, ¿no? El versículo 17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas naciones, delante de Dios, a quien él creyó, quien vivifica a los muertos y llama a las cosas que no existen como si existieran. El versículo 18 dice, Abraham creyó contra toda esperanza, de modo que vino a ser padre de muchas naciones, de acuerdo con lo que le había sido dicho, así será tu descendencia. Sin debilitarse en la fe, él tuvo muy en cuenta su cuerpo ya muerto, pues tenía casi 100 años, y la matriz muerta de Sara. Pero no dudó de la promesa de Dios por falta de fe. Al contrario, fue fortalecido en su fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios, quien había prometido, era poderoso para hacerlo. Por esta razón le fue contado por justicia. O sea, esa promesa es incondicional en cuanto a la ley. La promesa hecha a Abraham es por gracia. El pacto fue realizado antes que se diera la ley, por tanto es imposible que la promesa dependiera de la ley. Entonces, la única condición es la fe, es la promesa hecha a Abraham, que incluye a todos, como leíamos acá, a todos aquellos que ejercieran la misma clase de fe. En el versículo 16 Pablo afirma que Abraham es padre de todos nosotros. Fíjense qué importante, padre de todos nosotros. Esto significa que los cristianos también tienen a Abraham como antecesor, no según la carne, sino por la fe. Dios le prometió entonces a Abraham en él todas las familias que todas las familias de la tierra serán benditas. ¿Sí? Recuerdan ese texto que está en Génesis 12:3. Todas las familias de la tierra en él serán benditas. O sea que los cristianos somos descendencia de Abraham por medio de la fe que es base de la justicia. ¿Sí? Y después, bueno, la última parte, que es del 23 al 25, dice, pero no solo para él fue escrito que le fue contada, sino también para nosotros, a quienes nos habría de ser contada, los que creemos en Dios, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, quien fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Termina con esta palabra nuevamente, que realmente es muy rica, nuestra justificación, ¿no? Y acá como que Pablo en estos últimos versículos, del 23 al 25, nos quiere mostrar instrucciones, ¿no? Instrucciones para los creyentes. Él señala aquí que la ilustración de Abraham instruye entonces a los cristianos, Abraham mismo nos instruye, por eso es muy bueno también estudiar su vida. Esto es de beneficio para todos nosotros. Debemos tener esa misma clase de fe que tuvo Abraham, que por supuesto está relacionado también con la muerte y la resurrección de Cristo. La diferencia es que la fe de Abraham miraba hacia el futuro, ¿sí? Miraba hacia adelante, ¿no? Mientras que nuestra fe está puesta en Jesucristo, ¿no? Miramos hacia atrás, ¿sí? Miramos hacia atrás. Miraban hacia adelante también, como en el texto de Hebreo, ¿no? Recuerdan el cuadro de la fe también, que miraban hacia adelante, ¿no? Nosotros miramos la cruz de Cristo, ¿no? Nuestra fe está puesta ahí, que murió entonces por nosotros, ¿no? Pero por el poder de Dios fue levantado de los muertos, nuestro Señor y Salvador, y vive y volverá, y fue entregado por nuestros pecados y fue levantado para nuestra justificación, ¿sí?
es una muerte que produce vida, ¿no? Para que haya entonces experiencia de nueva vida, tiene que haber entonces experiencia de muerte, ¿sí? Como dice, necesitamos morir para tener nueva vida, morir a nosotros mismos para tener nueva vida. Amén. Y acá tenemos tres aplicaciones importantes para tener en cuenta. Primero, la bendición de la justificación, ¿sí? La mayoría de las religiones muestran mucho que todo manejan un elemento similar, digamos, ¿no? De que, bueno, para acercarnos a Dios, las religiones, ¿no? Que el término religión quiere decir volver a unir, hay un esfuerzo, ¿no? La religión es el esfuerzo humano para llegar a Dios, ¿no? Ese esfuerzo, ¿no? El cristianismo es por fe. El cristianismo nos muestra que claramente es por fe. Somos justos ante Dios, porque Él pagó nuestros pecados. El justo pagó por los injustos, ¿no? Y después tenemos la fe y las obras. Abraham demostró que tenía fe en Dios, ¿sí? Lo vimos acá. No son las obras, entonces, sino la fe. Y allí es donde se hace realidad la palabra, ¿no? Que dice en Efesios 2:10, que dice que preparó las obras de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Mm? Efesios 2:10. Porque al tener esa fe, ¿verdad? Esa, como dice Santiago también, la fe sin obras es muerta. Nosotros llevamos adelante esas obras que el Señor ya preparó. Nosotros podemos llevarla adelante en ese poder. Estando en Cristo tenemos ese poder entonces para poder llevar las obras adelante, ¿no? Esa forma de andar entonces son consecuencias directas de la fe, ¿no? En Génesis 17:1 dice, camina delante de mí y sé perfecto. Y esto fue dicho después de la justificación por la fe, cuando dijo, creyó a Jehová y le fue contado por justicia, que eso está en el capítulo 15, como veíamos, ¿no? Camina delante de mí y sé perfecto. Entonces, claramente es eso, ¿no? La fe primero, sin duda, esa confianza, esa seguridad y esa dependencia, ¿sí? Primero, para poder entonces caminar con Cristo. Las cosas de Cristo se viven teniendo a Cristo en el corazón. Y el punto 3 que dice que la promesa de Abraham es la misma para nosotros hoy en día, ¿no? Es la misma para nosotros, porque esa gracia es universal en Abraham como la raíz de un pueblo escogido y así ahora para todos nosotros, para todo aquel que forme parte del pueblo de Dios, que sea hijo de Dios, también tiene ese privilegio, ¿verdad? Por la fe, siempre por la fe se produce entonces la justificación. Que quede claro eso. Amén.